Muy buenos días, mi nombre es Patricia Suárez, soy la presidenta de Asufin y os doy la bienvenida a nuestro 8M, que lo hacemos el 4M porque esta semana cae en domingo y además hay tantos eventos que a veces cuesta trabajo encontrar el hueco. Estamos en presencial, pero también estamos online, así que os doy la bienvenida también a los que nos veis desde vuestras casas o oficina o en el coche o donde quiera que estéis. Y vamos allá con este evento que venimos organizando ya desde hace varios años, intentando abordar temas que tienen que ver con la mujer, la economía y las distintas situaciones que nos afectan particularmente a nosotras. Y en el día de hoy queremos tratar sobre todo el impacto del avance de la tecnología, concretamente de los algoritmos en la mujer, cómo nos afecta. Lo llamamos el algoritmo violeta porque hoy también es un día de reivindicación y desde Asufin lo que queremos es reivindicar que los algoritmos también tienen que tener en cuenta a las mujeres, que somos la mitad de la población, y que se debe tener en consideración los datos que nosotros aportamos para que nos traten correctamente y no vayamos a la discriminación. Y para hablar de ello, siempre nos gusta traer gente que sabe de lo que habla y hoy tengo la suerte de contar con tres fantásticas mujeres. A mi derecha, Esther Morales, que es directora de desarrollo de MIOTI, la Escuela Innovadora de Inteligencia Artificial, Datas y Nuevas Tecnologías. Esther lleva inmersa 15 años en el entorno del Big Data y el Data Science, fundadora junto con Capital Radio del programa Data in the Air, que os recomiendo encarecidamente porque es realmente interesante. Cada lunes entrevista a una organización que habla del valor de los datos y esto es algo que deberíamos cada vez adquirir más conciencia de la digitalización y la transformación digital. Y también es mentora de alumnos del máster Big Data de la UNAF, es licenciada por Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, Esther. Es verdad, que yo estaba convencida que os había citado el nombre. Y ahora sí que voy con Mónica allí, que es directora comercial de Siemens Healthineers. Es ingeniera industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y MBA Executive por la Escuela de Organización Industrial EOI. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en sectores como tecnologías para edificios y desde hace más de una década en el ámbito de la salud, que como veremos es un ámbito que también nos interesa y nos importa mucho. Es vocal de la Comisión de Ingeniería Médico-Sanitaria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y participa activamente en asociaciones del sector. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros. Y a mi izquierda, ya una vieja conocida, una vieja y guapa conocida, Gemma Galdón, que es pionera en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los sesgos del algoritmo, fundadora y CEO de Éticas Consulting, experta europea en gobernanza de la IA, responsabilidad algorítmica y ética de los datos, fundadora y directora ejecutiva de Éticas. Su trabajo se centra, que yo de verdad que lo considero muy relevante porque no toda la industria lo está teniendo en cuenta y espero que cada vez suceda más, en la evaluación, auditoría y gobernanza de los sistemas algorítmicos y de la inteligencia artificial de alto riesgo, en particular los utilizados en el sector público, la aplicación de la ley, la vigilancia y otros contextos en los que la toma de decisiones automatizada puede tener un impacto directo en los derechos fundamentales. Bueno, pues con estas tres mujeres vamos a charlar un poquito y espero que os resulte interesante. Y voy a empezar hablando de los datos, que yo creo que es muy importante. Digamos que vamos a hablar primero de temas transversales, que las tres, digamos, podáis aportar vuestra perspectiva y luego trataremos de enfocarnos a cada uno de los temas en los que sois más expertas. Entonces, el primero, la brecha de datos, ¿no? El data gap. La falta de datos desagregados por sexo. Somos la mitad de la población y, sin embargo, se sigue entrenando la IA con datos mayoritariamente masculinos. O al menos hasta ahora. No sé si ahora nos daréis la sorpresa y nos diréis que sí que estamos avanzando mucho, poco, no lo sé. Y esto obviamente genera sesgos para nosotras, igual que puede generar sesgos para minorías o para sectores de población que vivan en determinado sitio, etcétera. Entonces, me gustaría que nos comentaseis cómo creéis que se está avanzando para intentar reducir esta brecha de datos. Mónica, si te parece, empecemos contigo. Bueno, en el mundo en el que yo me muevo, que es el de la tecnología médico-sanitaria, realmente la IA está presente en multitud de entornos, ¿no? Y concretamente
bueno, en equipamiento de diagnóstico por imágenes, es a lo que yo me dedico, se emplean algoritmos para, de alguna forma, mejorar la calidad de la imagen diagnóstica y localizar patologías, ayudar al médico radiólogo en tomar medidas de los órganos de una forma automática, más rápido de lo que lo podría hacer sin IA. Entonces, aquí el entrenamiento con datos y con datos digamos, que no sean mayoritarios como es el género masculino, que es donde tradicionalmente ha sido la fuente de datos mayor, es muy importante, ¿no? Porque al final entrenar al algoritmo con suficientes datos de mujeres, o no solo mujeres, también de minorías poco representativas, va a suponer luego el que los resultados sean de la calidad suficiente. Entonces, afortunadamente, es verdad que en el entorno médico siempre ha habido mayoría de datos masculinos. Las poblaciones caucásicas, hombre blanco, es donde más datos ha habido, pero afortunadamente hoy en día yo creo que estamos trabajando, al menos desde la industria o empresas como la que yo represento en ese momento, por tener, al final estamos presentes en 5 continentes, trabajamos con diferentes razas, diferentes etnias, entonces, de alguna forma, también la responsabilidad corporativa nos lleva a recoger esos datos de una forma en la que no solo la mayoría cuente, sino que haya representación de las diferentes minorías y haya un... Claro, porque además en vuestro sector, en otros sectores podemos hablar de si no estoy representada me puede sentar más o menos bien, pero en vuestro sector, si no estamos representadas, se pueden cometer errores que dan lugar a una situación realmente que afecta a la salud. Por supuesto, por supuesto. De hecho, bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero al final sí que es verdad que el diagnóstico de enfermedades en mujeres es más tardío que en el género masculino, sobre todo. O sea, si nos hemos centrado en lo que se llama medicina del bikini, o tradicionalmente ha sido medicina del bikini, ¿no? Que es centrarse en los órganos reproductores de la mujer, olvidando otro tipo de patologías, olvidando otro tipo de enfermedades. Están muy estudiadas todo lo que tenga que ver con la mama, el cáncer de ovarios, todo lo que es la parte reproductiva, pero a lo mejor si hablamos de cardiopatías o de infartos o de cardiología, pues no hay datos suficientes y se tiene muy estudiado en los síntomas que tiene un hombre cuando acude por un infarto y no se tiene en consideración que una mujer tiene otro tipo de síntomas, ¿no? Y puede estar bueno, infradiagnosticada. Bueno, medicina del bikini, me quedo con el concepto que me parece muy representativo y es un poco insultante, si me juras. Esther, ¿cómo lo veis vosotros? Yo, un poco para poner en contexto por qué ha ocurrido esto, ¿no? ¿Por qué existe este sesgo? Al final, los modelos algorítmicos, ¿en qué se basan? ¿De qué se alimentan? De datos. Y tiene que haber una fuente representativa de datos, varias fuentes, pero tiene que haber mucho volumen de datos para que puedan detectar patrones, que esos patrones son los que les van a hacer diagnosticar, en el caso que está comentando Mónica, hacer una predicción, hacer una selección. Entonces, si vamos hacia atrás y buscamos esas grandes fuentes de datos, ¿qué ocurre? Que la mujer ha tenido una representación en la sociedad que, gracias a que ahora ya estamos teniendo más representación, pero antes no la teníamos. Entonces, cuando tú metes esos datos ya van sesgados por sí solos, por cómo estábamos representadas. Ese ha sido el principal problema. Entonces, por eso, y ahora lo hablaremos cuando estamos hablando de pedir créditos, bueno, pues de cosas que las mujeres estamos haciendo igualmente que los hombres, efectivamente estamos sesgados y estamos desfavorecidas. Pero el principal problema es ese. Tú estás alimentando a un modelo algorítmico con datos y en esos datos esa representación no existía. Claro. Gemma, justamente la primera vez que tuvimos el 8M contigo, que inauguramos precisamente con esto de los algoritmos,
hablábamos ya del histórico de datos, ya decíamos que teníamos un gap que llevábamos 10 años, bueno, han pasado 5 años desde aquella vez. ¿Ha cambiado algo? Sí, hay mejora. Lo que hay es mucha conciencia de que existen sesgos y de que las mujeres somos las más afectadas. Ahora mismo nadie se permite, o casi nadie se permite, lanzar un sistema que no haya testeado de alguna forma, que puede ser muy imperfecta, pero de alguna forma se ha tenido en cuenta el no dejar fuera a las mujeres. Lo que ocurre es que muchas veces el discurso se basa mucho en los datos de entrada, en los datos de entrenamiento, ¿no? Esa idea de que como la sociedad discrimina, pues los algoritmos discriminan. Y en realidad hemos oído a muchos CEOs de gran industria decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? O sea, si la sociedad es machista, pues al final mi sistema también va a ser machista. Y en realidad eso no es así. Es decir, incluso un sistema entrenado con datos representativos tenderá a la discriminación. Y esa es la parte importante y la parte donde hay responsabilidad en la construcción, en la parte de ingeniería de ese sistema, que lo que hacemos cuando auditamos precisamente es ver eso. O sea, en cualquier sistema lo que hace, y lo explicaba Esther muy bien, tú le das a un sistema un montón de, imaginemos, un montón de piezas, ¿no? Son los datos desestructurados, te dan un montón de piezas. Y te dicen, ordénalas. El sistema no sabe en base a qué, entonces lo ordena en base a lo más salient, que decimos, lo más saliente, pueden ser por las formas, ¿no? Pues voy a poner los triángulos con los triángulos, o los colores, los amarillos con los amarillos. Esos son los patrones. Tenemos como un universo enorme de fichas sueltas y las tenemos que organizar. El sistema lo que hace es crear esos patrones. Pues tengo varios amarillos, varios rojos, varios triángulos y voy organizando. ¿Qué ocurre? Siempre nos quedan algunos que no caben en ningún grupo, porque solo hay uno o hay dos y de los otros tengo millones. Los sistemas algorítmicos lo que hacen, esas minorías las eliminan. Se entiende que esa minoría es un error. Si no entras en un patrón, eres un error. Y para sanear el volumen de datos con el que trabajamos para organizar, siempre se sacrifican esas tasas de error. ¿Qué ocurre? Que esas tasas de error pueden ser a veces, pues, el ejemplo siempre pongo, ¿no? Pues en un GPS, si tú estás calculando cómo ir pues hoy yo vine del Ministerio de Trabajo hasta aquí, me dice la ruta más habitual. Si alguien toma una ruta diferente, el sistema puede entender, es alguien que igual pues tenía que parar en el Corte Inglés, yo qué sé, tenías otras cosas que hacer. Eso es ruido, eso es error, no queremos eso, queremos quién está tomando la mayoría, como las rutas más salient. Con lo cual, algunos outliers, algunas piezas que se quedan fuera son errores, pero otras somos mujeres, otras somos personas que son minorías en ese grupo que tienen el derecho a ser vistas por el sistema, pero acaban desapareciendo por esa dinámica técnica de asumir que lo minoritario es un error. Y eso impacta y ha impactado históricamente a las mujeres de forma totalmente desproporcionada, pero no solo. Yo siempre digo, si eres un hombre blanco de mediana edad con un trabajo estable que teóricamente se considera que no vas a ser impactado negativamente por un algoritmo, igual el día que vayas a hacerte una prueba de cáncer, si tu sintomatología no es la habitual, también te van a diagnosticar mal. Es decir, en cualquier cosa en la que no seas como las mayorías, vas a sentir que el sistema te deja de lado. Y eso pasa de forma normal, habitual, y es una característica del sistema. Es decir, los sesgos no son un problema sobrevenido. El sistema funciona bien gracias a que tiene capacidad de crear patrones. Pero en esa creación de patrones nacen esos problemas. Con lo cual, a no ser que hagamos un esfuerzo específico para entender cuáles de estos teóricos errores deben ser reintroducidos en el sistema, si no intervenimos de una forma proactiva, el sistema va a acabar dejando fuera a todas esas minorías, que serán muchas veces mujeres, pero también nos hemos encontrado con dinámicas de discriminación que no tienen nada que ver con el género, a personas en el ámbito rural, a personas que pagan más por un Uber o un Cabify dependiendo de zona geográfica de la que vienen, porque tienes una experiencia específica en tu currículum. Es decir, cualquier atributo de tu vida o tu historia que no conforme con lo normal va a ser discriminado por esos sistemas. Por eso, por ejemplo, personas que no escriben español como lengua materna, es más probable que un sistema de identificación de fraude en exámenes les identifique como fraudulentos, porque hay menos datos de personas que lo escriban un castellano correcto o aprendido en España desde que eres pequeño. Es decir, cualquier dinámica que te haga, yo no soy como los demás. Y es curioso porque estamos en un mundo donde todos queremos ser como individuales y no ser como los demás, ¿no?
Y yo que trabajo, yo vivo en Estados Unidos, trabajo un montón con ingenieros y con nombres muy conocidos del mundo tecnológico y todos son como, no, es que yo tengo una cosa especial y por eso me he hecho millonario y tal. Es como, bueno, pues esta especialidad que tú tienes, cualquier sistema la dejaría fuera. Eres un outlier para esos sistemas. Tú no conformas a la norma. En cambio, a los demás nos imponen sistemas que constantemente nos hacen, escribe como todo el mundo, no tiene una vida como todo el mundo, estudia lo que todo el mundo, exprésate como todo el mundo. Y es una contradicción ahí como social que me parece que es súper importante hablarla. Pero volviendo a la pregunta, las mujeres creo que estamos ahora un poquito mejor porque hay mucha conciencia, hay regulación y hay cosas que ya no se toleran como se toleraban en el pasado, pero yo creo que seguimos sin entender que estos sistemas llevan el sesgo en su interior, en sus características, y que si no intervenimos vamos a dejar fuera a mucha gente, muchas veces muy vulnerable. Claro, pero fíjate, te estaba escuchando muy atentamente y decía, vale, detecta la minoría como error, pero es que nosotros somos una mitad de la es que no somos minoría. Nosotros pero pues, por eso Nosotros éramos minoría porque no teníamos esa representación, digamos, en actos sociales, ¿no? En el sector financiero, en el sector laboral, en un montón de sectores. Entonces no dejábamos esa impronta, es la huella que es el dato. Éramos mayoría, o sea, somos igual, tuvo un nacimiento, pero estábamos en casa y ahí no había impronta ni había huella. En el ámbito de la salud hay una carencia de datos de la mujer, probablemente bueno, pues nuestro ciclo hormonal también hacía que nuestros datos en ensayos clínicos no sean todo lo buenos como para poder ensayar algo, ¿no? Porque se supone que tienes que tener una cierta estabilidad para poder hacer una réplica también. Y a lo mejor esto ha generado que al final sean los datos minoritarios, pero no la población. La población no es minoritaria, somos... Pero eso ocurre incluso cuando tenemos datos, o sea, los test de los coches, los crash test dummies, utilizaban hombres. Y no es porque no tengas las características de las mujeres, o sea, era muy fácil crearlo. Estás creando muñecos, puedes crear igual un muñeco hombre que un muñeco mujer, y no se crearon. Los problemas que ha habido en Andalucía con los cánceres de mama han sido con cánceres de mama, no con cánceres de próstata. O sea, al final hay una cierta dinámica de desprotección en general y de desatención de todo relacionado con las mujeres. Y en este sentido, y abordando ya otro tema, hemos hablado de los datos, ¿no? Que sea la materia, y ahora hablemos de quién está entrenando esto, quién está diseñando esto. Y se habla mucho de la falta de mujeres en carreras STEM, en carreras de ciencia. Yo siempre he contado en más de una ocasión, en días como hoy, que mi cuñada, la mayor, que está a punto de jubilarse, es ingeniera industrial. Y cuando ella iba a las escuelas industriales aquí en la Castellana, no había baños de mujeres. Entonces siempre tenía que haber un compañero en la puerta diciendo, no, está Lina adentro, porque no había baños de mujeres. Esto está cambiando, afortunadamente. Tú precisamente como ingeniera, ¿cómo lo has vivido? Sí, bueno, yo afortunadamente no sufrí que no hubiera baño de mujeres. Sí que sufrí que éramos 10 de 40 clases, 10 mujeres, pero bueno, creo que cada vez hay más. Cada vez hay más mujeres que se dedican a la parte tecnológica, a la parte de diseño, parte de IA, bueno, aquí hay una representación. En el sector donde yo más me muevo, que es el mundo de la imagen médica, es cierto que radiólogas hay muchas, pero sí que es verdad que jefas de radiología y jefas de servicio hay pocas. Entonces, esta es todavía una carrera que tenemos que seguir batallando por ello, para que no solamente haya mujeres en el ámbito técnico, tecnológico, diseñando, en el ámbito sanitario, sino también mujeres decidiendo y tomando decisiones, que es un nivel más, ¿no? El que realmente estén en puestos de dirección y en puestos de mando donde puedan tomar decisiones que afectan en este caso, a nuestra salud, a nuestra vida, a nuestra... Pues mira, es que hay una característica que esto está estudiado, que es que el cerebro femenino tiende a esa relación social, ¿no? Que nos gusta. Entonces, muchas veces está la falsa creencia que si haces una ingeniería, una carrera técnica, no vas a tener esa parte social. Entonces yo creo, y eso yo lo he hablado en muchos foros,
esto tiene que venir desde las aulas. Hay que ir a las aulas a contar a las niñas qué supone tener una carrera STEM y qué tipo de trabajo van a realizar, porque esa parte social la pueden seguir realizando. Yo hago proyectos para ONGs, trabajo para Cruz Roja, trabajo para... entonces puedes hacer esa labor social desde el punto de vista técnico, pero si no divulgamos y no explicamos qué tipos de trabajo se pueden llevar a cabo, pues al final las mujeres o las niñas cuando tienen que elegir la carrera no tienden por esa carrera técnica. Hay una curiosidad y es que todas las carreras que tienen el bio delante tienen mayoría de mujeres. Biotecnología, bioingeniería, bioinformática, mujeres. Si le quitas el bio, son hombres. Entonces eso es un tema que está muy sesgado también y yo creo que falta esa explicación, ¿no? De qué tipo de carrera vas a estudiar y qué tipo de trabajo puedes llevar a cabo. ¿Cómo lo ves tú, Inma? Pues es un temazo. Yo que crecí y fui a la universidad y no había mucha gente de mi familia que fuera a la universidad y que a mí nadie me planteó la posibilidad de hacer una carrera técnica. Yo creo que ni sabía que existía, a pesar de que mis tíos eran informáticos. Es una cosa curiosa, ¿no? Como por género eso determinaba que tenías que hacer pues, un tipo de carreras, ¿no? Periodismo, cosas así. En parte creo que está muy bien que las niñas se considere que pueden ser lo que quieran ser, que pueden ser todo, pero a la vez mi superpoder en mi ámbito es que precisamente yo hice una carrera en ciencias sociales y dirijo equipos técnicos desde hace mucho tiempo, pero lo que me hace diferente, lo que me hace aportar valor, es que tengo un bagaje que los otros no tienen y que veo cosas en los datos que otra gente no ve. Con lo cual creo que a veces también centrarnos en todo el mundo tiene que ser ingeniero o ingeniera, no sé si es la solución, ¿no? La solución es que podamos decidir en libertad y que nuestro género determine lo que podemos ser o no ser, pero también entender que al final incluso, y tener a mujeres que toman esas decisiones tampoco es garantía de mucho. En las universidades hemos logrado ser mayoría en las aulas y aún no somos mayoría ni en la propia jerarquía de la universidad, ni en el mundo real. Es decir, que muchas veces podemos acabar copando esa línea baja en universidad, pero de formación, pero cuando se trata de acceder a responsabilidad, a ingresos, nos seguimos cayendo constantemente de la ecuación, con lo cual yo con lo de STEM soy un poco crítica, ¿no? Porque creo que nos hemos olvidado de que, y en un mundo donde la inteligencia artificial hace tanto trabajo técnico, la capacidad de tener un juicio, una opinión, de poner en contexto qué es lo que yo aporto a los equipos, si no tienes este tipo de formación se pierde. Es verdad que yo creo que poniendo tanto énfasis en las carreras técnicas y en que incluyan a las mujeres, nos hemos olvidado de pedir las carreras no técnicas que incorporen lo técnico. Con lo cual, ahora mismo tú haces una carrera no técnica y no te enteras de nada de tecnología, cuando hay muchos lingüistas trabajando en inteligencia artificial, mucha gente de la sociología de los datos teniendo carreras muy exitosas con temas de inteligencia artificial, pero no hemos conseguido que en general las carreras las de ciencias sociales incorporen esa parte técnica cuantitativa que les permitiría a esas personas tener un futuro laboral ahora mismo muy top. O incluso balancear, ¿no? Igual que las mujeres vayan a las tecnologías, pero que también ellos vayan a las sociales y también que adquieran otro tipo de habilidades que no vendrían mal. Me voy a quedar contigo, ahora lo voy a echar al revés, porque justo es que el siguiente punto es muy tuyo, que es el problema de la caja negra. Que para que todos nos entiendan, la caja negra es que el algoritmo está ahí trabajando como un loco, pero está dentro de, figurativamente, de una caja negra que no se ve cómo lo hace ni cómo está llegando a estas conclusiones. Y esto es algo además que las empresas protegen mucho. Entonces, justamente, tú defiendes desde éticas que es al revés, que hay que auditar, cómo lo está haciendo el algoritmo. Cuéntanos. Y además que no existe la caja negra. La caja negra es una forma de decir, es como es una caja negra, no tienes ni que entrar porque no vas a ver nada. No. Y no lo vas a entender. Cuando se entra se puede ver, la caja negra es un mito. Sí que es verdad que con sistemas complejos, redes neuronales, no podemos saber la relación de causalidad con las cosas que ocurren, pero sí podemos entender cómo funciona un algoritmo. Muchas veces las limitaciones que tenemos no están relacionadas con el algoritmo en sí, como con otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, yo no puedo auditar una red social. No porque no pueda, yo técnicamente puedo, pero en los términos y condiciones me pone que si yo hago eso voy a la cárcel, con lo cual no lo hago. A veces nos contratan empresas para auditar, son empresas que compran algoritmos de terceros, pues utilizas un ChatGPT o utilizas un sistema para seleccionar currículums cuando estás en un proceso de selección, nos contrata la empresa que está utilizando una IA de terceros.
Y cuando van al tercero a pedirle los datos para poder auditar, para que nos podamos dar nosotros esta auditoría y este sello de confianza, su proveedor dice no te voy a dar los datos. Con lo cual el mismo cliente está desprotegido. Pero es una opacidad construida que no viene con el sistema. Incluso cuando no tenemos acceso al sistema podemos hacer lo que llamamos ingeniería inversa o reconstruir sistemas. Y en realidad hacemos muchísimo de su trabajo. Muchas veces un trabajo tiene un punto de periodismo, ¿no? de investigar, de ir tirando de los hilos. Pero es que además esa idea de la explicabilidad, que se le ha puesto mucho énfasis en inteligencia artificial, que yo creo que es un error, en otros sectores entendemos que no entender no es excusa para no proteger. En el ámbito médico, por ejemplo, aquí me imagino, no sé si se hablará tanto como en Estados Unidos, el tema del Ozempic, que es como, ¿no?, las inyecciones estas para perder peso. Ozempic se ideó como una medicina, una solución para la diabetes. Y se vio después en los ensayos clínicos que también conseguía que se perdiera peso. Inicialmente no se entendía, no se sabía por qué una medicina diseñada y testeada para diabetes servía también para perder peso. Cuando eso ocurre, el regulador no pide, explícame exactamente cómo ocurre eso. Te pide, demuéstrame que es seguro para conseguir esos objetivos. Porque eso nos permite ganar tiempo. Igual no entendemos exactamente todo, pero hemos demostrado que es seguro y que cumple esos objetivos. Es decir, hay sectores donde aceptamos que no entendemos, pero si el output es seguro, ¿para qué vamos a dejar de utilizar algo que es seguro solo porque no entendemos pues, las características biológicas de alguno de los componentes que van dentro de esa medicina? Con la inteligencia artificial lo mismo. O sea, yo igual no sé exactamente por qué te han dejado fuera del trabajo. Lo que tengo que poder demostrar es cuando te dejamos fuera de un trabajo es porque no mereces ese trabajo y no porque seas mujer o porque no hayas ido a la universidad X, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esa idea de la caja negra es algo que nos impide muchas veces hacer el trabajo necesario y muchas veces se ponen desde la regulación también el énfasis en cosas que no ayudan. O sea, a mí decirme, tienes que explicar el algoritmo, al final la empresa no lo va a hacer porque muchas veces no tenemos una explicación y al final tenemos ahí regulación que no se puede cumplir y que incluso si se cumpliera se me explica exactamente cómo es el algoritmo, pero alguien está viendo que sea seguro de utilizar. Porque si solo vemos, lo podemos explicar, pero nadie está controlando si realmente es seguro en su uso, tenemos un problema. Con lo cual, creo que hay que empezar a romper mucho eso, ¿no? Estaba esta mañana en un evento con la ministra de Trabajo y decía eso, las empresas nos dicen, es una caja negra, no se puede entrar. Siempre se puede entrar. Decir que no se puede entrar es un argumento interesado. Es un mito. O sea, la fórmula de la Coca-Cola existe. Otra cosa es que no te la declaras. Exacto. Pero Niego mis motivos para no dártela porque forma parte de mi negocio, ¿no? el regulador no te obliga a dar la fórmula de la Coca-Cola. Te obliga a demostrar que es sana para el consumo humano. Exacto. Entonces, de nuevo, hemos aceptado en muchos ámbitos y en inteligencia artificial tengo un poco la sensación que a veces personas no técnicas se enganchan en cosas un poco absurdas. Tenemos que ver el código. Yo como auditora jamás he auditado código. A mí no me interesa el código. Tú me das el código, es como me das el motor de un coche. Y me pides que evalúe cómo va el coche. Pues no lo sé. Tendré que ver si las puertas cierran, si se enciende, si tiene frenos. No sé, el motor es una parte. Pero si no me das las otras cosas, a mí me sirve de poco. Y hay mucha gente, insisto, de una perspectiva muchas veces muy poco técnica y más de regulación, y soy muy favorable a la regulación, pero regulación que sirva. Porque eso lo que hacemos es alimentar a las personas y a la gran industria que no quiere cumplir la regulación porque se agarra a las partes en las que tienen razón, que es que muchas veces la regulación no protege a nadie, es una carga burocrática que no consigue sus objetivos reales. Sí que es verdad que el concepto de caja negra muchas veces no es porque no se puede entrar, sino porque, como tú decías, se utilizan los algoritmos de deep learning, como son las redes neuronales, que son muy difíciles de explicar. Entonces, cuando tú estás metiendo datos por aquí, que eres consciente de los datos que estás metiendo, ocurre algo aquí, que es lo que llaman caja negra, y sale por aquí, y tú no estás conforme con lo que ha pasado, cuando tienes que ver qué ha pasado ahí, no es que no puedas entrar en la caja, es que los algoritmos de deep learning es muy difícil entrar en ellos. Por eso hay sectores que están regulados, como es el sector financiero, como es el sector asegurador, donde no se permite utilizar ese tipo de algoritmos. Tú tienes que utilizar algoritmos explicativos, que sepas por qué te está dando una respuesta. Porque, como decía Gemma, que en cierto modo sí que es verdad que tienes que buscar la causa o tienes que explicar por qué ha ocurrido eso, pero muchas veces cuando tú estás dejando a una máquina, y yo me dedico a eso, es decir, estamos dejando al final a un modelo que decida o que tome una decisión o que por lo menos te haga una prescripción y te dé un consejo.
Entonces tú tienes que saber por qué se está rechazando un crédito, por qué se está diagnosticando una enfermedad concreta. Y entonces sí que los sectores regulados lo que exigen es que sean algoritmos que tú puedas explicar. Este algoritmo te ha dado este resultado porque ha hecho esto, esto y esto. Sin necesidad de meterte al código, pero sí que tienes que mirar qué datos han entrado, qué ha ocurrido, cómo ha ido llegando, porque al final muchas veces son incluso árboles de decisión. Va recibiendo resultados y va siguiendo un camino u otro. Si el camino que tome es el incorrecto, va a salir información incorrecta. Entonces, muchas veces hay que mirar, y Gemma será experta en eso, en auditar los datos que están entrando. Si los datos son basura, sale basura. Entonces, todo eso hay que tener cuidado, y por eso sí que se habla de caja negra y se están regulando y se están utilizando algoritmos explicativos. Hay otras veces que no estás utilizando datos personales, estás utilizando, no sé, datos de ventas. Si quieres hacer una predicción de ventas, ¿no? Para que un supermercado, una cadena de supermercados, sea capaz de saber cuánto stock tiene que tener para no quedarse desabastecido. Ahí da igual que sea un algoritmo de deep learning, que además tiene mucho mejor resultado que algoritmos explicativos, tiene una accuracy un poquito mayor. Entonces, por eso, cuando estás tratando datos que realmente no son sensibles, no estás metiendo variables personales, no estás metiendo variables de salud, sí que se utilizan este tipo de algoritmos. Nadie te va a preguntar qué ha ocurrido en el algoritmo o en esa caja para decir que tengo que reponer más aguas o tengo que comprar. Me contaba el otro día el director de datos de Carrefour que han hecho un modelo algorítmico para saber, en función de la temperatura que va a hacer, cuánto pellet tienen que comprar, las maderitas estas que se queman para las chimeneas. Entonces, ahí nadie te va a decir si estás utilizando un algoritmo u otro, porque el resultado realmente solo afecta a la cadena de supermercados, no afecta personalmente. Entonces, yo creo que eso sí que hay que pensar para qué tipo de información estás metiendo y qué es lo que quieres averiguar. Ay, qué interesante esto, sí. Y Mónica, desde el punto de vista de la salud, En el caso de salud, los datos de salud son muy sensibles, ¿no? claro, Entonces, lo que sí que tiene que ser son datos anonimizados, donde no se sabe realmente de qué pacientes son, pero sí que desde la industria se trabaja en que la recogida de los datos siempre sea auditable, ¿no? Haya un registro de dónde viene, cómo se ha anonimizado, para qué se ha usado, con qué se ha entrenado, y en esto se trabaja desde esa manera también, porque viene también una ley europea de inteligencia artificial. Es verdad que esto nos está arrasando, va mucho más rápido de lo que somos capaces de regular, pero de alguna forma también está dentro de la responsabilidad social corporativa de la industria el trabajar de esta manera y de forma en la que los datos siempre sean auditables y haya registro de dónde vienen y con qué se entrenan los algoritmos, en beneficio de todos, por supuesto. genial. Mónica, me voy a quedar contigo porque vamos a intentar entrar un poquito más, me voy a detener un poquito más contigo para que nos cuentes cómo se está avanzando, que espero que sí, en mejorar el algoritmo en salud para evitar la invisibilidad médica, ¿no? Cómo en determinadas patologías críticas que se ha visto que ha habido un infradiagnóstico, se está trabajando para evitar que esto suceda. Cuéntanos. A ver, yo creo que a todos somos conscientes de que lo que no funciona bien, si le metemos inteligencia artificial, no va a hacer que funcione mejor. O sea, quiero decir, dentro del mundo de la sanidad, si patologías como la cardiopatía ha sido algo que ha sido infradiagnosticado en mujeres, y que dentro de los flujos de trabajo de un médico, cuando alguien viene a la consulta, dentro de las guías de trabajo no está el que, si siente náuseas, por ejemplo, se le haga un electrocardiograma. Por mucha inteligencia artificial que haya, no se va a conseguir hacer un diagnóstico. Y esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. O sea, lo que ha ocurrido hasta ahora es que las mujeres estaban infradiagnosticadas porque vamos tarde a consultar, tardamos mucho más en ir al médico que lo que tarda un hombre, tenemos síntomas distintos, nuestra anatomía es diferente, con lo cual o se incorporan a las guías de trabajo la patología de la mujer de específico, o
con la IA lo que vamos a hacer es acrecentar el sesgo. Claro, multiplicarlo. Multiplicarlo. Entonces, esto pasa por mayor concienciación, mayor presencia de la mujer en temas de decisión, em, mayor formación tanto a hombres como a mujeres de que si, bueno, cuando una mujer se aproxima a sobre todo en determinadas patologías, ¿no? Como lo de la cardiopatía que te comentaba antes, incluso los medicamentos, o sea, no es lo mismo cómo una mujer se comporta hacia un medicamento que un hombre, su cuerpo es distinto. Entonces, a día de hoy, si leemos los prospectos, todo está contraindicado para mujeres embarazadas. Todo. ¿Por qué? Porque no hay estudios. Simplemente porque no hay estudios. Entonces, ese es el punto donde se tiene que trabajar, ¿no? Por si no, la IA por sí misma no va a arreglar nada. Claro. Hay que arreglar la base y luego ya con la IA va a ser todo más fácil. Si tenemos una buena base, va a ir todo mucho más rápido, pero primero hay que arreglar la base. Claro. Y un tema que a mí siempre me interesa mucho porque yo creo que todas lo hemos vivido, el dolor. La percepción del dolor es claramente diferente entre ellos y ellas. Aquí también se está trabajando porque, claro, nosotras podíamos parir bueno, hasta que llegó la epidural. Esto era muy natural y había que aguantarlo así, a pulmón. Sí, a ver, yo no soy experta, pero sí que he presenciado charlas de concienciación con mujeres cardiólogas hablando precisamente de esto que comentaba, ¿no? Y contaban, es que es como cuando una mujer está sufriendo un infarto y va al médico, la diferencia de uno y otro, ¿no? Y muchas veces se ha malinterpretado los síntomas de la mujer en base a temas emocionales. No, es que está histérica. No, perdona, si estoy teniendo un cambio de humor, a lo mejor es que me pasa algo. Y no se le ha dado importancia a temas que se veían por un tema emocional, cuando hay una componente física en el propio cerebro que te está determinando la diferente emoción que estás sintiendo en cada momento, y puede ser que tengas una patología que te la esté provocando, ¿no? Y esto sí que es verdad que es algo que desde mi punto de vista solamente se puede resolver incorporando a la mujer en esas posiciones. O sea, si la mujer está ahí, va a ser más sensible a alguien y formando a los médicos en estas diferencias. También contaban, es que hasta los ginecólogos, siendo ginecólogo, que se supone que tienes que saber, tienes que tener una formación más allá de la mujer, eres incapaz de determinar que cuando la mujer está en una época de menopausia o perimenopausia, tiene más riesgo cardíaco a sufrir un ataque al corazón. Esto tendría que estar en la guía de cuando vas a hacerte una revisión, tienes cierta edad, has cumplido. No sé, ¿no? Pues aquí todavía nos queda mucho por recorrer, desgraciadamente. Jolín. Bueno, pues ahora me vengo contigo, Esther, para que nos cuentes un poco en el entorno financiero, que además es donde Asufin trabaja mucho, y venimos justamente hemos estado Verónica y yo en un evento que hablaban mujeres de la comunicación financiera y cómo comunicaban este tipo de cosas, y hablaban obviamente del techo de cristal, ¿no? De cómo les costaba llegar. ¿Tú crees que precisamente la falta de incorporación de mujeres en entornos financieros afecta también a temas como el scoring crediticio, como la valoración de que la mujer acceda al crédito, a más o menos crédito precisamente por ser mujer, o que afecta en otros entornos? A ver, que hayan más o menos mujeres en el sector financiero no tiene por qué afectar a que luego nos den un crédito o no, porque volvemos un poco al tema de los datos y de las variables. Al final, y el sector financiero, ahora hablamos de inteligencia artificial, pero el sector financiero siempre ha usado los datos para la toma de decisiones y siempre ha hecho ese cálculo para saber si una persona es más o menos favorable para que le den un crédito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que sí que las variables al final tienen un peso, ¿no? Y que tengas cierta edad, que seas extranjero.
que hayas empezado recientemente a trabajar y tengas un sueldo menor, que estés a punto de jubilarte, todo eso le dan un peso a esas variables, que es lo que al final va a salir el resultado que va a decir esta persona sí que puede optar a este crédito o a este préstamo o no. Entonces volvemos al caso de que como las mujeres no teníamos representatividad, pues al final sí que era un poco más desfavorable. ¿Cómo se puede paliar? Dando un peso diferente a esas variables, es decir, o anonimizando. Tú cuando estás metiendo, ahora se hace mucho, por ejemplo, con el tema de los currículums, ¿no? Ahora te dicen que no pongas ni tu nombre ni pongas una foto, porque era muy discriminatorio al final. Si eres chica, para un tipo de trabajo, si eres chico, para otro tipo de trabajos, y si eres más guapo o menos guapo, o más guapa o menos guapa. Y entonces, si tú, cuando estás metiendo esas variables, estás teniendo en cuenta, y hay algo que no podemos evitar, tiene que haber sesgo en el sector financiero, porque te están dando, en este caso, un préstamo y tienen que ver la capacidad que tienes para devolverlo. Si esto fuera Anchas Castilla, pues imaginaros el caos que se produciría, ¿no? Entonces sí que tienen que tener en cuenta una serie de variables, pero aquellas variables que determinan si eres hombre o mujer no tendrían por qué ser discriminatorias. Sí que tienen que tener que ser discriminatorias el sueldo, pero ¿qué más da el sueldo de una mujer o el sueldo de un hombre, ¿no? O qué más da. Sí que hay otras variables, como puede ser, por ejemplo, la antigüedad laboral, ¿no? Que te da como cierta estabilidad. ¿Qué ocurre? Que las mujeres, pues a veces tenemos parones en nuestra trayectoria profesional porque tenemos hijos, porque somos cuidadoras y a veces estamos cuidando a nuestros hijos y luego a nuestros mayores, ¿no? Entonces, todo eso sí que tendría que haber la parte, y lo estaba comentando Gemma antes, que tiene que haber no solo personas técnicas y no solo modelos algorítmicos, sino también personas que tengan otras capacidades y que puedan ver esas diferencias de, vale, esta mujer tuvo un parón porque estuvo cuidando de sus hijos, pues eso también es un valor, ¿no? Porque es una persona con unos principios, entre otras cosas. Entonces, que sí que desde fuera se puedan dar pesos diferentes a variables para que no sean discriminatorias. Claro, porque por ejemplo en muchos artículos que yo he leído con el scoring, es verdad que las mujeres tenemos menos, habitualmente menos ingresos que los hombres y que por eso también, claro, se le da mucho peso a cuánto dinero tienes para ver cuánto tu capacidad de devolución. Y no se está dando peso en una cuestión que es que las mujeres solemos tener menos impagos que los hombres. Tenemos más aversión a dejar nuestra cuenta en números rojos. Entonces, probablemente tienes menos ingresos, pero también tienes menos riesgo de devolución. Y hablando de riesgo, te lo llevo también a otro tema, que son los productos de inversión. Claramente, y esto sí que está muy estudiado, porque claro, aquí hay negocio, amigos, los sesgos cuando se va a invertir, ¿no? ¿Qué patrones hacen que un producto sea más o menos atractivo por la rentabilidad, por el riesgo? Y sabemos, conocemos que las mujeres tenemos mayor aversión al riesgo que los hombres en los productos de inversión. Aquí, ¿cómo se está abordando, digamos, esta distinta percepción que tenemos las mujeres con los productos financieros de inversión? Pues mira, eso es un tema de educación financiera claramente. Cada vez hay más charlas en las que se invita a las mujeres, se dediquen a lo que se dediquen, incluso si trabajan en casa, a que tengan esa educación financiera para que entiendan bien el producto, ¿no? Porque al final la versión al riesgo muchas veces es el desconocimiento, es, mira, yo no voy a invertir porque es que no sé lo que está pasando cuando dejo mi dinero, ¿no? En un fondo de inversión. Entonces eso es un tema de educación financiera claramente, donde te cuenten los pros y los contras, qué puedes ganar, qué puedes perder, qué zona segura tienes, y todo eso es explicación. Tú tienes que explicar para que una mujer o un hombre puedan decidir. ¿Qué ocurre? Que como el hombre está más en el mercado laboral, suele tener encima puestos financieros, normalmente, y eso yo lo hablaba el otro día, cuando se produce una separación o una mujer enviuda, se encuentra muchas veces con la carga financiera que no había llevado hasta ahora en su casa y no tiene ni idea de cómo llevar incluso los gastos domésticos o cómo llevar las inversiones financieras que tenían en el núcleo familiar, ¿no? Entonces hay que hacer educación financiera claramente. Ya, hablando de esto, el lunes estuve en el Banco Central Europeo, que hicieron también la Internacional de la Mujer, y precisamente se habló de intentar reducir la brecha en educación financiera para las mujeres. Y uno de los ejemplos que se daban, que me pareció muy interesante, no era la primera vez que lo escuchaba, pero me hizo pensar en otras cosas, es que si tú pasas un test
un examen de términos financieros a un hombre y a una mujer, si en esos test que son A, B, C, o sea, tú la pregunta 1, opción A, B, C, ¿no? Si tú das la opción no sé, no sabe, no contesta, un 30% de mujeres tiran al no sabe, no contesta. Entonces les sale menos nota. Mientras que los hombres, muy pocos, ponen no sabe, no contesta. Se tiran a la piscina, pero eso también es... Y si quitas esa letra, ¿no? Si quitas la opción no sabe, no contesta y ellas se arriesgan a contestar, resulta que se equilibra. Las notas en los resultados se equilibran. Entonces el periodista, con mucha gracia, decía, esto nos permitiría concluir que ellas creen que saben menos y ellos creen que saben más. Lo cual también me lleva a que educación financiera también para ellos, porque aquí en Asufin tenemos la experiencia de que, ojo, todos los afectados por chiringuitos financieros y por criptomonedas son ellos. Pues también les falta educación financiera porque creen que saben más, ¿no? Pero bueno, volviendo que no me quiero yo tampoco ocupar el sitio que me toca moderar, me vuelvo con Gemma y luego vamos a dejar un minutillo, o sea, un poquito para las preguntas. A mí me gustaría, Gemma, esto es algo que yo te he escuchado muchas veces, me voy a saltar esto, y lo estábamos hablando además antes de entrar a la charla, cómo el tema de que el algoritmo funcione está, por un lado, está la parte de derechos fundamentales, efectivamente, no queremos ser discriminadas, ni nosotras, ni ellos, porque vivan en otro lugar o que tengan otro color de piel, pero también es una cuestión de dinero. Si el algoritmo no funciona, si excluye, estás perdiendo pasta. Cuéntanos esto. Una cosa que ha ocurrido muy interesante en mi ámbito, en todo lo relacionado con el impacto auditoría de inteligencia artificial, somos muchas mujeres, que me parece muy, muy interesante. Pero siempre se nos ha situado en esta parte como casi de responsabilidad social corporativa. Cuando yo identifico a sesgo en un sistema, es que el sistema funciona mal, ¿no? Si tú estás dejando fuera a las mujeres cuando vendes productos financieros, como las mujeres pagamos más, estás dejando oportunidad de negocio sobre la mesa. Y lo que está ocurriendo ahora, y más en Estados Unidos que en Europa, creo, donde la regulación aquí sigue guiando mucho la conversación sobre el impacto y los riesgos de la tecnología, es que el tema de riesgos de la tecnología está pasando a un tema de riesgo empresarial. O sea, se entiende mucho más como algo, si no lo abordo, impacta a mi bottom line, ¿no? Impacta al dinero que yo gano. Con lo cual la conversación cada vez es más profunda en términos técnicos, porque se entiende que ya no es solo un tema de proteger a las mujeres, ¿no? Esta cosa de lo queremos hacer bien, no es que lo queremos hacer bien, es que tú quieres ganar dinero y para ganar dinero tienes que tomar buenas decisiones. Y las decisiones que dejan fuera a esos outliers que tienen valor son decisiones que te están quitando beneficio. Entonces, ese vínculo entre el riesgo y lo que llamamos performance, cómo funciona el sistema, está cada vez teniendo más relevancia. Y estamos viendo victorias. Estabais hablando de la experiencia en bancos, ¿no? Y yo me siento mucho más tranquila con una atención bancaria automatizada que con la versión humana. Yo que soy un outlier como mujer con dinero, Éticas tenemos sede en Estados Unidos, una valoración multimillonaria, a mí aquí todo el mundo me miraba como me está estimando, ¿no? Las mujeres no tenemos dinero. Entonces tú vas ahí con, no, tengo 5 empresas y aquí se quedaron así como... ¿no? Y me pedían un montón de documentación, un montón de cosas, a muchos niveles, ¿no? Cuando abrimos la sede de nuestra fundación en Galicia, vinieron a ver la sede, o sea, los de impuestos, vinieron Hacienda, vino a verla, que es como, ¿cómo que vienes a ver la sede? O sea, ¿qué me estás contando? Están haciendo... Exacto, sí, ¿no? mujeres? Sí, esta cosa. Con lo cual yo reconozco que mi atención bancaria es mucho mejor desde que existen sistemas automatizados, evidentemente con gente, yo tengo un equipo de gestión de wealth management, pero me siento con mucho más atención ahora, y cuando tenía que ir a los bancos, a mí ningún banco de España me trató con medio, o sea, me creyó, dije, pues me atendió, por eso, también por ser outlier, y no olvidemos los sesgos humanos, que son los que siguen... impactando muchísimo en toda nuestra vida, ¿no? Yo no tengo una vida pública porque cada vez que salgo en cualquier sitio, el odio que me como en redes me hace autocensurarme. Podemos arreglar los algoritmos todo lo que queráis, pero mientras la sociedad siga siendo la sociedad,
pues nos vamos a encontrar con muchas cosas que no tenemos los mismos derechos que los hombres, pero porque hay un montón de cosas que nos impactan. Con lo cual, eso, todo eso lo que crea es como un ecosistema sociotécnico casi al final, que lo que hace es ponernos a las mujeres en situaciones de desventaja en un montón de cosas. Pero eso, que hay un espacio, una narrativa alrededor de la inteligencia artificial que nos puede ayudar a tener esa mayor representatividad, a trabajar mejor con ese tipo de sistemas, a entender, y para mí la clave es esa. Si tenemos una comprensión propia de la inteligencia artificial, también podemos jugar con ella y entender qué es lo que nos da más puntos o lo que nos da menos puntos. Cuando hacemos ese currículum, entender que van a buscar que seamos como todos los demás. Además, hay muchos trucos que se ven en Internet. Cuando haces un currículum ahora, lo que hacen muchas veces los algoritmos es ver pues, qué pide la plaza y qué has puesto tú, ¿no? Y lo que valoran es el nivel de convergencia entre lo que pones tú y lo que dice la plaza. Entonces, si te pide 10 años de experiencia en ventas, lo que tienes que poner es, aunque no tengo 10 años de experiencia en ventas, he hecho estas otras cosas. Porque como estás mencionando lo mismo que pone la oferta, aunque no lo tengas, pero el algoritmo va a ver que hay un gran nivel de convergencia entre tu currículum y el sistema. Entender esa dinámica de patrones es muy útil para ganar un poco de poder en relación con esa inteligencia artificial, ¿no? Que no sea tan fácil engañarnos con productos o con outputs de inteligencia artificial. Nuestra propia comprensión, y a veces nos interesará jugar y hacer ver que somos no del montón, para así asegurar que pasamos en esos procesos. Utilizarlo a nuestro favor totalmente. Mientras pensáis un speech final, que os dejaré el tiempo, voy a dar espacio a preguntas del público que tenemos aquí hoy. Y no sé, Celia, si hay alguien de los que estén conectados que esté haciendo alguna pregunta o comentario, por si acaso. Hola, muchas gracias. Qué interesante escucharos y disculpad que he llegado un poquito tarde, pero quería tomar un poquito y preguntaros a las 3, ¿no? O a las 4 y a quien quiera, porque es algo yo creo que nos pasa a todas. Con esto que decías tú, que qué pena, ¿no? Que al final nos sintamos más seguras con la máquina ante determinado trato, ¿no? Y en la banca, yo vengo de la banca de hace mucho tiempo y efectivamente es así porque esos sesgos son sociales y bueno, y entonces se impregnan en todo, en todos los aspectos, ¿no? En enfermedades, en estudiar cómo sufrimos diferentes patologías las mujeres, etc. Entonces mi palabra es cansadas. O sea, yo lo que estoy es cansada de pelear o de tener que demostrar o de tener que explicarte el doble para que te crean que sabes de lo que estás hablando, incluso cuando es tu terreno, que además podemos saber de otros terrenos que no sean el nuestro. O sea, si no sé de salud, pero sé de mi salud, ¿no? O sea, esta falta de credibilidad, ¿no? Que decías tú también antes, ¿no? Que vas al ginecólogo y ni siquiera, o sea, que bueno, que puedo estar nerviosa. A ver, si me está pasando algo, pues es normal estar nervioso, ¿no? Pero no creernos ni siquiera en lo que estamos sintiendo, ¿no? No sé si tenéis esta sensación de cansancio muchas veces. Se llama agotamiento. No cansancio. Y yo voy a ser muy franca. Yo al final la única forma que he encontrado de ser mujer, sentirme libre, es crear mi propia empresa. En ningún espacio dependiente de otros se me respetaría el ser quien soy y hacer las cosas con los principios que tengo. Incluso entrando en un espacio, tenemos inversores capitalistas, y yo conseguir poder gestionar mi empresa en base a mis valores y no claudicando con cosas que no van de acuerdo con esos valores o con cómo yo creo que la empresa tiene que ir, solo lo he conseguido gracias a tener una capacidad total de decisión sobre lo que hacemos y también teniendo la libertad de parar mi ronda de inversión cuando he decidido no quiero a más gente que me pueda decir lo que piensa sobre mi organización. Creo que hay, por desgracia, las mujeres, por esa experiencia constante de agotamiento, solo tenemos éxito cuando somos cabeza de ratón, ¿no? O sea, y como cola de león acabamos saltando y si os fijáis hay una dinámica muy clara, incluso en mi ámbito. Las CEOs que acaban en la cárcel son mujeres, por mentir igual que los hombres, que no me parece que esté bien, ¿no?
pero los grandes casos de mujeres que han levantado mucho dinero al albor de Silicon Valley y tal, han acabado en la cárcel, cuando los hombres que hacen exactamente lo mismo no acaban en la cárcel. Cuando una gran empresa está en crisis, se llama a la mujer; cuando la empresa sale de la crisis, la mujer se va y vuelve el hombre a recoger los frutos de ese trabajo. Es decir, hay una dinámica constante muy negativa en ese sentido. La inversión en startups, el 2% va a las mujeres, el 2%. O sea, yo creo que tenemos que reconocer y asumir algo que me parece que es gravísimo. O somos inferiores o estamos discriminadas. Es decir, no hay alternativa. Cuando un inversor o alguien que está contratado solo da un 2% de oportunidades a las mujeres, es porque está convencido, por activa o por pasiva, de que somos inferiores. De que aunque demostremos por papel que lo podemos hacer todo, hay algo en su cabeza que les lleva a asumir que somos inferiores. Y eso me parece gravísimo. Y cada estadística donde vemos que nos salimos, que nos caemos, es porque alguien está activamente viéndonos como seres inferiores. No hay otra explicación. O sea, ¿por qué acabamos la universidad y somos 50-50 o 60-40 y cuando hay que elegir rectores no somos nosotras? Porque se nos ve como inferiores, porque en términos de logros reales, materiales, y yo no tengo hijos, a mí no me pueden decir si te tomaste 3 años, no me tomé 3 años, y aún y así estoy en el 2% de mujeres financiadas. O sea, tenemos un problema gravísimo con el machismo y con muchas otras discriminaciones, pero el machismo, por lo que decías antes, no es que no somos ni minoría. Bueno, a ver, yo creo que la clave, o sea, no sé si cansada, yo no me siento cansada ni agotada, así discrepo de esto. Creo que con la madurez del paso de los años lo que sí que me siento es empoderada y creo que eso es lo que tenemos que trasladar también a las generaciones que vienen detrás, ¿no? Yo abogo por la diversidad de la sociedad y, creo, a lo mejor soy demasiado optimista, pero creo que somos más del 50% de la población mundial, con lo cual algo tenemos que decir si nos lo creemos y que muchas veces el problema pasa porque nosotras no nos lo creemos, ni nos lo hemos empoderado, ni lo hemos trasladado a nuestras hijas y a las generaciones que vienen. Y si nos sentimos capaces, no sé, yo en mi caso, mi padre era el hijo único o sea, tenía 4 hermanas, tuvo 4 hijas y todo a su alrededor han sido mujeres y con peluquerías, todo a su alrededor han sido mujeres y tengo que decir que en mi familia somos mujeres que nos creemos que movemos el mundo y nos podemos encontrar con frentes, no digo que no, pero en el creer está el poder, es mi percepción. Sí, yo tampoco me siento cansada y agotada. Yo creo que yo también creé mi empresa, la vendí el año pasado a una empresa americana y sí que es verdad que cuando tienes tu empresa tomas tus decisiones y los valores son los que tú decides. Cuando estás en otra empresa o comulgas con los valores de esa empresa o tienes un problema. Entonces ahí sí que tienes que decidir si quieres estar o no quieres estar. Y yo creo, y yo lo digo mucho, yo mentorizo a chicas y lo que las ayudo es sobre todo lo que está diciendo Mónica ahora, empoderarlas a que se crean que son capaces. Y cuando estás en un sitio donde no te consideran, levantas la mano. Y si levantas la mano y no te escuchan, te tienes que ir. Te tienes que ir y tienes que buscar otro que comulgue con tus valores. Y eso ha sido lo que yo siempre he hecho. Y ahora sí que trabajo. He tenido mi empresa durante 9 años. Ahora trabajo por cuenta ajena. Y estoy en una empresa, he estado en una transición en un año que quizás esa empresa no comulgaba tanto con mis valores, me fui. Y ahora estoy en otra que sí, y me encuentro muy a gusto. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? Que tenemos que estar a gusto. Creo que cada vez más la sociedad es más consciente del valor que tienen las mujeres y esto va un poco de empoderar a las que vienen detrás. Yo, por cerrar, yo sí. Yo a ratos estoy muy agotada, agotada dentro y fuera de casa, porque yo lo que he hecho mucho en falta, y el otro día tuvimos ahí cisma familiar, yo he hecho en falta que ellos nos apoyen, que ellos estén en reuniones en las que ven claramente
que lo que estamos diciendo es evidente y es como, bueno, tal, pero vamos a poner pañitos calientes. No quiero poner paños calientes. Quiero dejarlo bien claro y me encantaría que tú también lo dijeras, porque que ellos también hacen la voz, el de enfrente recibe mejor su opinión que la mía, porque es un tercero y porque es hombre. Entonces, tío, ayuda un poquito, súmate. Entonces yo estas discusiones las sigo teniendo y a veces agotan. Yo tengo hijo o hija e intento que ella esté muy empoderada y que él sepa que las mujeres, creo que lo ve todos los días en casa, podemos hacer de todo, que por la cuenta que le trae, respete esto y lo apoye, y sobre todo lo apoye y lo quiera él también en su vida, ¿no? Que no les ha ido mal. Em, ¿Alguna pregunta más por aquí? No, no, pues mira, es la 1 en punto. Si queréis, os doy un minutito a cada una para que cerremos y lo dejamos así. Gemma, empezamos contigo. Ah, no sé, la verdad que nos has dado espacio para hablar de muchísimas cosas. Daros las gracias por montar el evento y animar a todos y a todas a eso, a tener una comprensión propia, yo creo. O sea, vamos muy vendidos con la inteligencia artificial, nos la venden mucho como es algo mágico y no tiene nada de mágico, son sistemas de datos. Formarnos, aprender a dominar, a controlar esos algoritmos y cuando funcionen en contra nuestro, subvertirlos para que funcionen a favor nuestro. Ahí creo que sí que tenemos muchas posibilidades de evitar impactos de los algoritmos si nos esforzamos en entender cómo funcionan y en hacer esa tarea constante de subversión o de levantar la mano y no normalicéis el ser siempre apartadas de la muestra, ¿no? El desaparecer de esos procesos de tomas de decisiones, porque muchas veces ocurrirá porque hay un sistema algorítmico que ha estado mal diseñado, que está mal controlado y que lleva a tomar malas decisiones. Fenomenal, Esther. Pues continuar un poco lo que empezaba diciendo Gemma, yo creo la inteligencia artificial ha venido para quedarse, de hecho se ha producido una democratización porque ahora todos la usamos. Yo cuando empecé en esto solo los técnicos usaban inteligencia artificial, ahora ya todos preguntamos al móvil, a un ChatGPT, a un Gemini, entonces usémosla a nuestro favor y usémosla pues para que nos facilite la vida y sobre todo que aprendamos, que nos capacitemos, cada uno en la medida de sus posibilidades y para el uso que le vaya a dar, pero ahora hay muchísima formación, entonces que seamos conscientes que podemos usarla a nuestro favor para cualquier tipo de cosas, para que nos resuma algo para buscar y que la utilicemos, que no nos dé miedo, ¿no? Por todas las cosas que dicen, que la inteligencia artificial, pero que seamos muy conscientes también cuando estamos dando nuestros datos, cuando estamos porque al final, y es parte del problema que hay, ¿no? Cuando vosotros tenéis que defender afectados, que seamos también conscientes de los riesgos que tiene, pero sobre todo que nos formemos y que la usemos. Bueno, no nos formamos. Es que ese es el problema, que nadie te enseña. Bueno, yo creo que sí, que empieza A ver, Que tengo un hijo y pasa, o sea, no. micrófono. No, es que ese es el problema, que no sabes dónde formarte. Y yo cometo muchos errores. Porque no tengo a nadie que me asesore. No sé cómo. No sé. Para usar ¿quieres cerrar? No, bueno, para estudiar en el móvil y preguntar cosas que muchas veces se equivocan en el Google, que no te puedes fiar, pues. Pero no solo eso, sino los trucos, por ejemplo, lo que tú estabas hablando de eso es muy interesante. O sea, darle la vuelta, eso nadie te lo enseña, no sé, ¿dónde lo aprendes? Como, Estos, ellos. Y cojo la pregunta ahí un poco por también contextualizar el cierre también, ¿no? Creo que esto nos está arrasando. O sea, nadie sabe todo ahora mismo ni por dónde viene el grado de información que tenemos y de algoritmos nuevos que van saliendo nos está abrumando. No es fácil. No hay nadie que sepa ni que te dónde me formo. Es que al final, cuando te has formado en algo, te lo han cambiado y tienes que volver a pero es formarte. que yo soy menos ahora que hace 20 años. Correcto. Entonces, estamos en una época en la que lo que haces hoy, mañana no sirve. Y tienes que estar de continuo abierto a todo lo que venga, leyendo, formándote, estando aquí hoy, mañana en otro sitio, haciendo en una formación online en donde sea, ¿no? Es que no hay nada que vaya a ser estable de aquí al futuro, ¿no? Y
Y el tema del sesgo en la IA, y un poco por cerrar, no va solo de que la industria haga las cosas bien, que también, ¿no? Va de todos, va de la conciencia de todos de que levantemos la voz, de que seamos conscientes de lo que está pasando, sensibles a lo que viene y hagamos por formarnos y autoformarnos con lo que tenemos, porque es muy complicado, ¿no? Yo no te sabría decir cómo me formo, Bueno, estando abierto a todo lo que está viniendo. pues por ir cerrando un poquito, os agradezco a las tres que hayáis estado aquí hoy, a vosotros también aquí en presencial y en online. Y nosotros desde Asufin lo que sí que hacemos todos los meses es webinars online, que además son fáciles y que luego se quedan grabados en YouTube, de educación financiera. Intentamos abordar muchos aspectos de la vida cotidiana, algunos más complejos, otros menos complejos, así que hay una parte que sí que tenemos ahí para todos vosotros que se puede utilizar. A los que estáis online también os lo agradezco, creo que al final siempre viene una encuesta o algo así, ¿no es así? Ah, vale, pues los que estáis en presencial podéis escanear la encuesta y dejar una valoración, que os lo vamos a agradecer muchísimo. Y los que estáis online, lo mismo, dejadnos una encuesta para saber qué os ha gustado y qué no os ha gustado, si no os ha gustado algo, para poder mejorar. Y muchísimas gracias a todos y nada, feliz Semana de la Mujer. Gracias.